básicamente no es una historia de dictadura, sino una historia de iniciación, de un chico Sí. en el mundo, ¿no? Tiene la edad de los 12 años, que es la edad en que en todas las culturas un chico deja de ser un niño para pasar a formar parte del círculo de los varones. Como me leía recién un artículo de un sociólogo que se llama Ariel Sánchez, y un momento en que se tiene que integrar a la manada masculina, y él lo llama la manada guerrera, ¿no? Y es tal cual lo que pasa en la novela. Que pasa en la dictadura, bueno, es el tiempo que me tocó crecer a mí, pero básicamente es la historia de una subjetividad, digamos, de una personalidad de un varón de esa época en que de golpe tiene que entrar a la adultez y en un mundo que no quiere entrar, ¿no? Y que finalmente la memoria también va cambiando. Y se me ocurrió, se me había ocurrido este tema a partir de algo que contaba, que le sucedió a mi abuela, que contaba mi abuela, que no tiene nada que ver con la dictadura, pero es muy lindo, lo puedo contar brevemente, Sí. que es... ella siempre contaba que, una anécdota de su infancia, ¿no? Que cuando murió su madre, dejando 5 niños muy pequeños, ella era la mayor, en el mismo momento del entierro, poco después del entierro, escuchó a una tía, a la hermana de la muerta, decirle a su padre, o sea, al cuñado, ¿no? Esta frase, dice, ahora estos 5 chicos ya mismo me los metés en el orfanato tal, ¿no? Y bueno, mi abuela concibió un odio fatal por esta tía, odio que nos transmitió, al primero se lo transmitió a los hijos, después a los nietos, y nos parecía que era algo central y como en la visión del mundo, ¿no? Bueno, cuando tenía ya 90 años, un primo mío que es historiador, estudiando la colectividad catalana, porque eran catalanes, le dice, pero esto no era un orfanato, esto era una guardería. Se llamaba orfanato porque era orfanato, pero eran las cosas que tenían los inmigrantes para acoger a los niños de los padres que trabajaban, porque no tenían familia. Claro, en algún lado había que... Y por supuesto, mi abuela no receptó el dato, pero yo sí. Entonces, desde esa época, digo, ¿cómo un dato que te tira el presente hace que te cuentes tu propia historia de una manera distinta, que la recuerdes de una manera distinta? Y esta novela, una misma noche, aunque transcurre, no tiene que ver con mi abuela, transcurre la dictadura, quería jugar con eso, con que el protagonista recordara un episodio de su vida, pero no una sola vez, sino que lo volviera a recordar cada vez de manera distinta, porque la realidad le va tirando datos como para reinterpretarlo. Exacto. Entonces, me parecía de ahí sale la idea de una novela en 2 planos, ¿no? En el presente y en el pasado. Porque el protagonista no se instala cómodamente en el pasado y lo cuenta, sino que al principio, como vos citabas muy bien, lo recuerda como una escena muy familiar y confusa. Confusa. Y después, y no se queda conforme con ese recuerdo. Claro. Y después el presente, sobre todo el presente político, le va tirando datos para que se aclare cada vez más. Exactamente. Y además se libera de esa escena, porque cuando la comprende como una cosa más en la historia, deja de tener ese peso fatídico, ¿no?